Buenos días y muchísimas gracias por su invitación para pronunciar estas palabras para conmemorar el Día de Europa, que celebramos ya desde hace 71 años, desde cuando se fundó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que ha sido el embrión de nuestra Unión Europea actual. Yo soy una de las antiguas funcionarias europeas que forman parte de nuestra asociación AYACE, en la que colaboro como delegada territorial para Andalucía, como ya me ha presentado el señor Álvarez. Yo vivo desde hace 16 años en la provincia de Málaga, que he escogido como mi residencia definitiva después de mi jubilación de la Comisión Europea. Yo soy alemana de nacimiento y española por matrimonio. Mi difunto esposo era asturiano y yo vine por primera vez a España en 1966, contratada por una empresa alemana para trabajar en Asturias. Yo conocí el país de esta época, como los más jóvenes lo conocen solamente de algunas películas en blanco y negro. España era un país aislado del resto de Europa, era un país llamado en vías de desarrollo. Carecía de infraestructuras terrestres, aéreas y marítimas. No había autopistas, las carreteras se encontraban en un estado lamentable y un viaje en tren de Gijón a Madrid podía durar 24 horas. Para viajar por carretera desde mi país natal teníamos que llevar en el bolsillo 4 divisas distintas: pesetas, francos franceses, francos belgas y marcos. En verano había colas kilométricas en las fronteras para el control de pasaportes y para pasar la aduana, porque había que pagar derechos por cualquier regalo que pudieras llevar para tus familiares. En 1986, España entró a formar parte de la Unión Económica Europea. Yo vivía con mi familia en Asturias, pero al conocer de cerca ese fantástico proyecto de unir económica y políticamente a los países que habían tenido terribles guerras entre ellos, que yo he sufrido personalmente en mi infancia en Berlín, me entusiasmaba la idea de poder participar activamente en la construcción de una Europa unida en democracia, libertad e igualdad social. Y por esta razón me presenté a un concurso para un puesto en la Comisión Europea en Bruselas. Todos conocemos el enorme progreso económico que experimentó España a partir de su ingreso en la Unión Europea. No por último por la llegada de Bruselas de los fondos de desarrollo regional, el FEDER. España fue el principal receptor de estos fondos. La libre circulación de personas, mercancías y capitales en los países miembros ha sido quizás el mayor hito alcanzado, además de nuestra moneda única, el euro. Mirando hacia atrás, la integración europea ha traído para todos sus miembros desarrollo económico, seguridad y bienestar. Por eso tenemos que luchar unidos para conservar lo conseguido y acometer con ilusión los nuevos objetivos que nos plantea el futuro. Por último, quisiera animar a los más jóvenes a prepararse, a aprender idiomas para ir a trabajar en las instituciones europeas, en un ambiente multinacional y multicultural que es muy enriquecedor. Muchas gracias. Bueno, paso la palabra a nuestra vicepresidenta de AYACE, Maruja Gutiérrez. Muchas gracias, Kate, y muchas gracias a todos vosotros por invitarnos aquí. Si a Kate le gusta Málaga, imaginaros a mí, que nací aquí, y me hace muchísima ilusión esta invitación. Me había pedido María Luisa que hablara de mi experiencia en la Unión Europea y de los valores europeos. Pues
el objetivo y la razón de ser primera de la Unión Europea es la paz. Desde el primer paso de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, al que se ha referido Katy, es para eliminar estas materias, que son las materias primas de la guerra, y asegurar la paz. Nosotras hemos vivido en Bélgica mucho tiempo y hemos podido sentir el horror a la guerra de un país pequeño que fue invadido en las dos guerras mundiales y en cuyo territorio se libraron algunas de sus batallas más sangrientas. Pero con toda su importancia, el proyecto europeo va mucho más allá de la paz. El proyecto europeo habla de paz, sí, pero también de libertad, de convivencia, de progreso económico y social, de solidaridad, de acción positiva en el mundo. En la jerga europea de Bruselas se habla con frecuencia de las 4 grandes libertades de movimiento, de mercancías, de trabajadores, de servicios y de capitales. En ellas se basa el crecimiento económico y con ellas puede fortalecerse la cohesión y combatir la desigualdad social. Pero la principal libertad es la de los ciudadanos europeos de vivir y circular en todo el territorio europeo sin sufrir discriminación por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, edad, discapacidad u orientación sexual y con derecho de acceso a la justicia. La libertad y facilidad de movimiento en Europa ha calado muy hondo. Moverse por Europa, conocer Europa, es la mejor manera de entender el proyecto europeo. No es por casualidad que Erasmus es la acción europea más popular. España lleva muchos años liderando Erasmus tanto en entradas como en salidas. España es un país atractivo y muy respetado en el resto de Europa. No es por casualidad tampoco que nos visitan millones de turistas europeos cada año. Yo he vivido en Inglaterra también y allí España es una palabra familiar, es un destino de sol y de buen vivir. De buen beber también, pero eso es otra historia. En España hay muchas cosas que mejorar, pero no hagan ustedes caso a los discursos catastróficos que proliferan y que están engarrando, por ejemplo, campañas electorales recientes. El cambio en España de su adhesión a la Unión Europea ha sido espectacular. Ustedes son demasiado jóvenes para apreciarlo. Yo hice la carrera en Madrid. Viajaba cada trimestre 12 horas en trenes con asientos de madera y llegaba a Madrid con el pelo lleno de carbonillas. Para mí, uno de los puntos culminantes del milagro europeo español fue el AVE a Sevilla en 1992. Aún hoy siento esa impresión feliz de ser europea cada vez que vengo a Málaga en AVE. Cuando llegamos a Bruselas no había aceite español en los supermercados. Los productos españoles solo se podían encontrar en unos humildes economatos montados por los emigrantes para los emigrantes. Hubo muchísimos emigrantes españoles a Bélgica tras la primera crisis del carbón en España. Muchos andaluces, muchos de Pozo Blanco. Uno de sus centros culturales más activos era el Café de Chinita. ¿Les suena de algo? Hoy los productos españoles se encuentran en todos los supermercados europeos, a menudo en las líneas gourmet. Son muy atractivos. En Inglaterra, Spanish wine sigue teniendo una connotación de vino a granel, pero los vinos de marca españoles se han elevado a la categoría del mítico sherry, un clásico de las élites inglesas. Y en Suecia o en Finlandia, el Spanish wine es el preferido por su relación precio-calidad. Todo esto vino por Europa, con Europa, por no hablar de otros productos españoles de muy distinta índole. En mis años de estudiante era muy difícil acceder a la cultura europea, ya fuera intelectual, política o artística. En verano íbamos como podíamos a Francia o a Inglaterra a ver cine, a leer libros y revistas, a comprar discos. Hoy no solo hay acceso libre a toda esa cultura en España, sino que el cine, la música y la literatura española son top del top en Europa. Creo recordar que fue poco después del 2000 cuando hubo un sorpaso del que no se habló mucho. Hubo más traducciones del español al francés que del francés al español. Es por esta vivencia personal de lo que ha representado para España el ingreso en la Unión Europea, por lo que hoy declaro, sin timidez, con entusiasmo, mi absoluto convencimiento del valor del proyecto europeo. Pero no quisiera transmitirles a ustedes una visión triunfalista. Hay muchos problemas en España y en Europa. Hay mucha desigualdad social y es muy preocupante que esta desigualdad lleve unos años creciendo en vez de disminuyendo como había sido por mucho tiempo. Hay un paro creciente y hay sobre todo un paro juvenil terrible, un paro que va a condicionar a una generación de por vida.
Hay un problema de inmigración muy serio y Europa no puede intentar eludirlo, ni mucho menos España, que llegó a tener millones de migrantes fuera de sus fronteras. De los que fueron a Europa, muchos volvieron. De los que cruzaron el Atlántico, muchos menos. Y se fueron por las mismas razones de los que ahora vienen de otras tierras, para conseguir una vida mejor para ellos y para los suyos. Yo he sido inmigrante de lujo en Bruselas y soy consciente de que aún con un buen sueldo y una buena casa, estar lejos de tu lengua, de tu tierra y de tu gente es durísimo. Si a eso se añade discriminación y pobreza, es terrible. Hay un problema político muy grave, el fomento de la mentira y del odio. Un elemento de progreso que ha marcado nuestro momento histórico, el impacto digital, tan fuerte como el de la imprenta o el de la electricidad, está teniendo un lado oscuro en este sentido. Internet es una maravilla y su impacto en la educación, en la cultura y en la economía tiene muchas características enormemente positivas. Hay que actuar con energía para desarrollar estas características y luchar con el lado oscuro. Una de las líneas directrices de la política europea es precisamente estimular y dirigir la transición digital. La ciencia y la tecnología son un reto primordial. La pandemia que nos arrasa lo ha dejado bien claro. Todo el personal sanitario se ha batido en primera línea, pero sin los científicos no estaríamos aún viendo acercarse el final de la pesadilla. La ciencia y la tecnología son también fundamentales en otros dos retos de calibre para Europa que tocaré muy brevemente para terminar. Por cierto, Málaga está bien situada y lleva un buen camino en este tema. Me encanta leer las buenas noticias del desarrollo tecnológico y científico malagueño. Hay algo que no es un problema, pero sí un hecho diferencial. El papel de Europa en el mundo no es el mismo que cuando empezó la Unión Europea. Por ejemplo, la globalización y la evolución demográfica colocan hoy a un país, China, muy alto en el ranking mundial. China produce cada año más científicos y técnicos que el resto del mundo. Es de interés para los países europeos tener una política coordinada sobre China, que establezca mecanismos de colaboración y de resolución de conflictos. No puedo extenderme aquí en otros temas muy importantes sobre el papel de Europa en el mundo y sobre el papel tan especial de España en Latinoamérica. Y con ello llego a otro eje fundamental de la política europea, al tema principal de este encuentro, el Pacto Verde Europeo. Actuar contra el cambio climático, la contaminación del medio ambiente y la destrucción de recursos no es solo una cuestión de economía, es una cuestión de salud y de bienestar. Es urgente. Los efectos negativos se notan ya, afectan a todo el mundo y los países más pobres no pueden asumir el coste de reducir los daños muchas veces creados por otros países. Hay que estar alerta y un elemento importantísimo es el transporte. El transporte es un eje esencial de la economía, de la sociedad, del ocio. El Camino de Santiago o las calzadas romanas son testimonios europeos del efecto de las vías de comunicación en la dinamización y el estímulo de las relaciones sociales, económicas y culturales, tanto a nivel personal como internacional. El Pacto Verde Europeo solo se hará realidad si se construye a todos los niveles, empezando por el nivel local. Por eso, la experiencia de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias merece nuestro aplauso. Experiencias verdes, un ferrocarril verde, un sueño malagueño y europeo. Muchas felicidades, mucha suerte. En primer lugar, agradecer a Juan y a María Luisa su compromiso también con la Federación y por habernos hecho partícipes de esta sesión. Un lujo comenzar con, además, dos mujeres que hablan de Europa tan bonito. Lo cierto es que bueno, pues la trayectoria de Kate también la habíamos visto. Hay muchas cosas en internet y siempre es bueno conocer a quien va a precederte en la palabra, así es que para mí un honor, y con Maruja igualmente, y además ella nos ha regalado ese piropo que comparto además con quienes están al otro lado de la pantalla, porque yo hoy soy solamente la voz del comité Green Deal. Podría perfectamente cualquiera de los compañeros y compañeras que comparten esta sesión ser ellos y ellas quienes hablen
de nuestro Comité Green Deal. Justamente yo quería iniciar retomando las palabras que decía María Luisa y también las que decía Maruja y Kate. Yo quería, desde la felicitación del Día de Europa, yo creo que todo lo que no se ve no existe, con lo cual hay que reiterar ese cumpleaños cada año, este 71 cumpleaños, recordando a Schuman, quien, en su discurso, en su declaración, 5 años después de acabar la Segunda Guerra Mundial, ya hablaba de la constitución de la CECA, y esa fue la primera piedra para toda la serie de instituciones que en este momento nos acompañan, que en este momento sirven de puente y de paraguas también para todo lo que tiene que ser la construcción de Europa. Y permítanme que lo haga con una frase de esa declaración. Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto, se hará gracias a las realizaciones concretas que creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho. Yo creo que desde ahí, desde ese convencimiento de que no estamos solos, de que cada contribución de cada uno de nosotros y de nosotras será fundamental, es de donde debemos construir este papel. Nosotros, como digo, lo tuvimos claro y queríamos también hacer un ejercicio, y con eso ya comienzo la intervención. Quería resaltar que esa muñequita de Europa es porque desde pequeño ya éramos conscientes de lo que significaba. Esto fue un juego que seguro que Kate y que Maruja conocen, un juego que se lanzó para conocer las instituciones europeas. Me parecía bonito hacer ese guiño también por el cumpleaños. Como les decía, nosotros somos conscientes de la potencialidad de Europa y de cómo tenemos que seguir construyendo Europa desde lo local, y por eso es por lo que, a ver si me funciona ahora, sí. Por eso es por lo que efectivamente teníamos claro que queríamos relanzar ese posicionamiento de lo local, tomando como referencia al Pacto Verde Europeo. Esa es la imagen corporativa que nosotros tenemos de nuestro comité, y les digo que es una cuestión que hemos repensado durante tiempo y que estamos construyendo día a día, ya les digo, con el impulso y con la colaboración de todos los ayuntamientos que forman parte de nuestra casa y que han decidido estar aquí. El 28 de septiembre del año pasado lanzamos la convocatoria. Fue un lujo contar con un buen número de ayuntamientos, con un buen número de personas que día a día creen en Europa y que además están construyendo sus localidades con esos fondos europeos y haciendo con eso su contribución. Y a partir de ahí, teníamos que diseñar esa hoja de ruta que nos permitiera realmente poner en valor todo el significado de lo local y el pasto verde. El primer encargo que se nos hizo por parte del vicepresidente de la Junta de Andalucía, el señor Marín, fue generar un repositorio de proyectos en clave local de Andalucía, justamente coincidiendo con todas las noticias que se estaban produciendo en ese momento del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, y al que íbamos a poder acceder como Estado, como nación, gracias también al impulso, en este caso, del Gobierno de Madrid. Y esa fue la primera tarea. Así es que desde ahí lo que hicimos fue articular todo un camino y todo un proceso de inteligencia colaborativa que nos ha llevado a tener más de 2.600 proyectos incluidos en ese repositorio, que no es ni más ni menos que esa visión de cuáles son las potencialidades y las capacidades de lo local pensando en el pasto verde. Seguro que saben cuáles son las líneas maestras de ese pasto verde, que, como bien decía Maruja, busca también esa consecución de la felicidad, de la salud. De nuevo, retomamos también conceptos antiguos de promoción de ciudades saludables. Bueno, pues desde ese preocuparnos por el bienestar de las personas, el Pacto Verde quiere que Europa sea climáticamente neutra, quiere proteger la vida humana, de los animales y de las plantas, y también reduciendo con esto la contaminación, quiere ayudar a las empresas a convertirse en líderes mundiales y quiere también contribuir a garantizar esa transición justa e integradora. En ese sentido, lo que tenemos que hacer es trabajar en la inversión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente, apoyar a nuestra industria para que innove, desplegar
sistemas de transporte público y privado más limpios, después hablaremos del ferrocarril, descarbonizar el sector de la energía, garantizar descarbonizar, perdón, el sector de la energía, garantizar que los edificios sean más eficientes desde el punto de vista energético y, por último, colaborar con los socios internacionales. Esto ya lo vienen haciendo nuestros colegas en distintos puntos de Andalucía, con una expertía y una excelencia absoluta en la gestión de cada una de estas premisas, pero con el pacto lo que vamos a conseguir es centralizarlo con un objetivo común. La Unión Europea, por tanto, también ha diseñado en la hoja de ruta el marco del mecanismo de financiación y van a ponerse en circulación más de 100.000 millones de euros durante el periodo plurianual del 21 al 27, con lo cual también tendremos esa capacidad y esa excelencia en la gestión que nos va a permitir traer desde Bruselas ese capital que vamos a necesitar para hacer también nuestros proyectos. Bueno, esta es la imagen que seguro todos ustedes conocen a propósito del Pacto Verde. No me voy a detener en este slide, vamos a continuar porque lo que quería era venir hasta esta imagen. Ya saben que las áreas temáticas son 8, además de las 3 transversales, el crecimiento, la creciente ambición climática y el impacto de Green Deal, el suministro de la energía limpia, asequible y segura, la industria para una economía limpia y circular, edificios inteligentes, movilidad inteligente y sostenible, de la granja a la mesa, la restauración de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas y el ambiente libre de tóxicos y sin contaminación. Como elementos transversales, el refuerzo de nuestros conocimientos en apoyo al Pacto Verde, el empoderamiento fundamental de la ciudadanía para la transición hacia una economía sostenible y climáticamente neutra, y luego también la importancia y la necesidad de mirar desde el Mediterráneo también a África. Nosotros en la Federación ya lo estamos haciendo con 2 proyectos GENI que nos están ayudando también a acercar a Bruselas a África y África a Bruselas, además con experiencia de mujeres emprendedoras y dinámicas súper interesantes. Bien, de ahí, como les digo, llegamos a la frase de el Pacto Verde se hace local. Ya saben que ha sido en este caso el alcalde de Sevilla el que ha liderado este movimiento y justamente con la agrupación de 13 autoridades locales y regionales hicieron posible esa visibilidad del Pacto Verde local. Ni más ni menos lo que pretende este grupo de ayuntamientos es conseguir proyectos tangibles y financieramente llevar directo desde Europa a lo local esa gestión de los fondos, de modo que se tenga en cuenta nuestro punto de vista, de modo que podamos situar a la ciudadanía y a las regiones en el centro de las políticas públicas para el fomento de esa neutralidad en carbón y expresar así también los retos a los que se deben de enfrentar las entidades locales y regionales para aplicar esa transición verde que también preconiza Bruselas. Bien, desde ahí, desde el concepto de todo lo que significa la hoja de ruta del Pacto Verde, centrándonos en el Pacto Verde Europeo en clave local, llegamos a nuestro comité Green Deal. Como les digo, para nosotros era también un ejercicio diferente durante lo más duro que hemos vivido del confinamiento y casi con esa... con el optimismo que nos caracteriza en la Federación, pensando que habíamos acabado con el COVID, pusimos en marcha a todo el aparato logístico, técnico, político e interinstitucional y también a todos los actores que vienen a trabajar a la Federación para generar una hoja de ruta que nos permitiera salir del COVID y recuperar social y económicamente Andalucía. Desde ahí, desde esa potenciación de la inteligencia colectiva fue desde donde también repensamos este Comité Green Deal. Hicimos el ejercicio a la inversa. En lugar de ser la Federación la que propone, en este caso son los ayuntamientos, las entidades locales que colaboran en el comité,
quienes están gestionando absolutamente con un liderazgo absoluto y claro todo este proceso. Bien, el comité lo tienen en la pantalla. Lo que pretende es guiar y liderar la definición del marco estratégico de las acciones encaminadas a lograr desde los gobiernos locales de Andalucía esa aplicación del comité. ¿Y cuáles son los resultados que nosotros queremos, esperamos conseguir? Pues justamente convertir a Andalucía en ese polo de desarrollo de iniciativas innovadoras que nos convierta realmente en esa ciudad, en la ciudad como la principal palanca, en el conocimiento, en la experiencia, es decir, traer a la primera línea absolutamente toda esa expertía y ese capital endógeno con el que contamos. Y para nosotros, como les decía, muy importante que la ciudadanía sea también ese actor clave de cambio. Nosotros practicamos el ejercicio de la gobernanza multinivel, yo creo que mucho antes de que incluso supiéramos que se llamaba así. Somos conscientes de que no podemos hacer nada, primero no podemos hacer nada de espaldas a nuestros ayuntamientos, ellos son los referentes absolutos y además no podemos hacerlo aislados, con lo cual incorporar a los agentes económicos y sociales, a las empresas, a las universidades es fundamental para que ese mensaje cale y además sea mucho más productivo y como decíamos, en esa búsqueda de la felicidad. Pues bien, desde esta premisa teníamos que pasar a la acción y como les digo, teníamos clarísimo que queríamos hacerlo juntos y de forma coordinada. Tanto es así que, bueno, en principio, no queriendo que el grupo fuese excesivamente numeroso, puesto que, ya les digo, es un grupo que trabaja a diario por los planteamientos que ellos mismos han diseñado, lanzamos la convocatoria y hemos obtenido esa imagen que ustedes ven ahí. Las 8 diputaciones provinciales, las 8 capitales de provincia y 32 ayuntamientos. Yo les voy a enviar a María Luisa la ponencia, así es que no tenemos ningún inconveniente porque la pueda difundir y conocer además con más detalle cualquier cosa que en este momento yo pueda dejar atrás. Como le digo, esa es la imagen. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es en lo que estamos trabajando ahora? Justo en encontrar la conexión con las empresas. Les hemos hablado del comité, han trasladado su interés en participar y esa será la siguiente, el siguiente escalón que vamos a subir en esta casa nuestra, la Casa de Europa. La FAM, ¿qué hace en ese sentido? Como les decía, nosotros nos hemos convertido en la secretaría técnica de ese comité y lo que hacemos pues es favorecer la coordinación, la interconexión absolutamente con todos y cada uno de ellos, mantener la información también con la asistencia técnica con la que contamos para el apoyo. La estructura, como les decía antes, pretendíamos que no fuese un grupo grande y créanme que tenemos en cola de acceso a algún que otro ayuntamiento que está manifestando su interés y nos está costando trabajo decirles que no, pero ya les digo, están a pleno rendimiento. Requiere, como les decía, una estructura mínima para que puedan ir trabajando. Hay mucha fluidez, mucho diálogo y mucho camino. Y también un apoyo importante de las nuevas tecnologías que hacen que todo lo que se está trabajando además esté volcado en nuestra página web. Ahí, como les digo, es donde hemos cambiado esa forma de concebir la federación, cómo le dábamos servicio a este comité y créanme que está siendo sumamente interesante. Del grupo autonómico teníamos que definir además 2 espacios concretos. El primero está dedicado a la eficiencia y a la economía circular y el segundo a la digitalización y a la sostenibilidad. ¿Cuáles son las actuaciones que el comité se plantea? Bueno, pues sobre todo después de analizar la potencialidad endógena de nuestra tierra, ver cuáles son las oportunidades de financiación, identificar además los proyectos de reactivación que nos sean favorables, captar en este caso a todos los agentes privados para que también colaboren y cooperen en este trabajo y por último, elaboraremos también esa guía de Andalucía Green Deal para que sea un instrumento tangible que pueda ser empleado por cualquier ayuntamiento, tanto los que forman parte de este comité como aquellos otros que no lo son. Bueno, nos gusta planificar, somos conscientes
de que las agendas de todos los compañeros y las compañeras que forman parte del comité están siempre sobresaturadas, así es que para que no se convierta en una agonía el hecho de estar colaborando y participando en este comité, ellos y ellas conocen además las fechas y saben además por lo que vamos a ir pasando. Como ven en la pantalla, tenemos sesiones de plenario, tenemos sesiones de grupo y sobre todo hay también partes muy interesantes de co-creación y de codiseño que ayudan a hacer vivo ese comité. Aquí tienen todo programado hasta el segundo trimestre y bueno, para que el comité sea de verdad innovador, participativo y activo, y teniendo en cuenta que la federación es solamente la secretaría técnica de este comité, diseñamos un proceso de gobernanza que lo tienen en pantalla. Tenemos un comité de dirección y luego esos dos grupos de trabajo. El comité de dirección está constituido por 12 entidades, 6 diputaciones provinciales, entre ellas, lógicamente, la Diputación de Málaga, Sevilla, Córdoba, Huelva, Jaén y Almería, 4 ayuntamientos de grandes ciudades, Cádiz, Sevilla, Granada y Algeciras, y 2 ayuntamientos pequeños y medianos, el Ayuntamiento de Olvera y el Ayuntamiento de Lucena. ¿Por qué? Pues porque también queremos potenciar y dinamizar, en este caso, la red de ciudades medias de Andalucía como una vía adecuada para poder contribuir también al reto demográfico. Así es que esos 2 puntos cardinales de nuestra tierra nos ayudarán justamente en esa línea. Bueno, el comité de dirección, pues ahí ven las tareas que tienen encomendadas, identificar y confirmar a los líderes y los colíderes, ya lo tenemos, definir y validar el plan de trabajo, celebrar sesiones, organizar los workshops y publicar, como les digo, las conclusiones de esos workshops. Y ahí pueden apreciar quiénes son, en este caso, los líderes y los colíderes de los 2 grupos. Diputación de Granada y Ayuntamiento de Málaga en el caso del grupo 1 y en el caso del grupo 2, Diputación de Cádiz y Ayuntamiento de Torremolinos. Y después, como les digo, pues ahí se han ido incorporando los distintos municipios que forman parte de la red. ¿Cuáles son las responsabilidades del grupo de trabajo? Bueno, pues tener esa visión global, es decir, estamos construyendo escenarios tractores que permitan ir juntos en esa convocatoria. Por tanto, lo que estamos es teniendo esa visión global del proceso y ayudará también a esa toma de decisiones, asegurar, lógicamente, la coordinación y la dirección de las distintas entidades, establecer ese plan de trabajo que nos ayude a canalizar todo, preparar las reuniones, el planteamiento y el desarrollo de las actuaciones tras las reuniones y actuar, como digo, de nodo de comunicación. Por eso yo ahora estoy viendo en mi pantalla a Begoña, igual si de pronto le doy la palabra, pues ella puede seguir y explicarle todo lo que estamos haciendo, porque es buena conocedora y además contribuye día a día a que ese comité tenga también ese matiz. Ella es medio malagueña, medio gaditana, así es que podría, como les digo, estar ahí. Bueno, esas son las misiones que tienen el líder y colíder. Realmente les puedo asegurar que por todo lo que no trasciende, pero que sí percibimos desde la federación, que están siendo, yo creo que sesiones muy interesantes. Además me llegan los comentarios de, oye, qué bien estamos trabajando, pero qué ímpetu, pero qué ganas. O sea, que eso significa que no hemos perdido aún la ilusión de seguir construyendo juntos, y eso además nos llena de responsabilidad para poder hacer frente a todo lo que está por venir. Esta es la imagen de nuestra hoja de ruta. Como les decía, nos hemos servido del repositorio que habíamos construido, hemos hecho ese análisis, la selección de los ámbitos en donde queremos trabajar. Ahora se están recogiendo los proyectos, las propuestas de interés y al final pues acabaremos definiendo ese proyecto, el proyecto que todos y todas queremos. Bueno, les he traído aquí una pantalla que seguro no ven, yo tampoco, pero les puedo asegurar que está llena de esa calidad profesional y humana de todo el equipo. 112 proyectos se han identificado alineados con las temáticas de cada grupo, con lo cual eso da idea también de esa capacidad de entender cómo Europa se sigue y se debe construir desde lo local.
¿Cuáles son las líneas de trabajo que han identificado en el grupo 1? Pues ahí las tienen. La industria limpia y la economía circular para abordar la prevención y la gestión de los residuos urbanos, la optimización y revalorización de los recursos y la economía circular para la industria más eficiente, además de la gestión sostenible y racional del agua. Y en cuanto a la eficiencia energética y la energía renovable, la lucha contra la pobreza energética, el aumento de la eficiencia energética en los edificios públicos y vivienda, la mejora del alumbrado y la utilización de fuentes de energía sostenible. Con respecto al grupo 2, al de digitalización y sostenibilidad, pues ahí tienen también identificados cada uno de los elementos: la transformación digital, la adquisición de tecnología, la modernización y digitalización del tejido industrial, la reducción de la brecha digital. En cuanto a la movilidad, la promoción del uso de alternativas de movilidad más limpia y sostenible, la dotación de infraestructura, las soluciones de movilidad adaptadas a las nuevas necesidades de la ciudadanía. Y con respecto a la renaturalización, como les digo, la mejora y la adecuación también de los servicios, la conservación de la biodiversidad, y de la granja a la mesa, pues ese ejercicio de identificación de la potencialidad agroalimentaria de nuestra tierra, ¿no? Hablaba Maruja en su intervención de cómo se percibe Andalucía o España en este caso desde Europa. Bueno, pues nosotros creo que entre las potencialidades de nuestra tierra también está la de transformar la cadena logística de los sistemas agroalimentarios. Como les decía, esta es también una de las tareas en la que estamos trabajando en este momento gracias a nuestro proyecto ENI, que si tienen interés, pues en otro momento les podremos también ofrecer información. Como les decía, ese es el camino en el que estamos trabajando, priorizando los ámbitos y las líneas para marcar esa acción de grupo, una acción de grupo conjunto, priorizando absolutamente nuestros intereses. Bueno, ¿cuáles son los pasos inmediatos? Vamos a celebrar la siguiente sesión de trabajo. Estamos confeccionando esa guía de Andalucía Green Deal y, como les digo, también retroalimentando y difundiendo las conclusiones de los principales workshops. Y me habían pedido las compañeras de la Diputación que hablásemos en este caso del transporte y como bien saben, este año está destinado al ferrocarril. Bueno, para analizar el objetivo de la neutralidad climática de aquí al 2050, el pacto también habla del transporte y de las emisiones, cómo deben reducirse al 90%. Yo les traía ahí algunos datos que me parecen significativos. El transporte es el responsable de una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa. El 75% del transporte interior de mercancías se efectúa por carretera. 22.660 personas perdieron la vida en las carreteras en el año 2019. El tráfico por carretera es la fuente de ruido más habitual, con más de 100.000 personas afectadas por unos niveles acústicos nocivos, o la contaminación atmosférica es uno de los principales riesgos para la salud pública. De nuevo volvemos a la salud, con lo cual tenemos que repensar cómo queremos transitar, porque estoy segura que lo vamos a hacer en cuanto que tengamos oportunidad. Y cómo no, pues el transporte, el tren puede ser esa vía de escape para conseguir volver a esa normalidad o esa nueva normalidad, ¿no? Y hacerlo viajando en tren. Recordaba Maruja cómo recorría ella Andalucía. Yo recuerdo también, seguro que vosotros acordáis también, hubo una campaña que se hizo desde la Junta de Andalucía con un señor mayor gaditano, ¿no? Que hablaba también de cómo él recorría Europa y cuáles habían sido los avances que habíamos tenido desde nuestra entrada en la Unión Europea, y recordar el tren es algo duro. Ahora nos parece increíble que de pronto el AVE se retrase 15 minutos, ¿no? Por eso es por lo que tenemos que seguir identificando y visibilizando todos esos avances, y lógicamente también reconocer que puede haber muchos más, pero no olvidarnos del pasado, porque eso nos hará también
es mucho más fuerte en nuestras condiciones. Bueno, ahí les he traído algunos slides que están relacionados directamente con la campaña del Pacto Verde y el ferrocarril, con datos significativos. No se los voy a seguir detallando porque creo que ya me estoy casi que pasando en mi hora de intervención, pero les digo, yo creo que llama muchísimo la atención y que en ese repensar de nuestra movilidad debemos también pensar en el ferrocarril como esa vía apropiada, ¿no? El año europeo del ferrocarril supone, en definitiva, el impulso para aumentar la importancia de ese medio de transporte de pasajeros y de mercancías. Esto reducirá significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero y el 2021 representará también ese importante avance hacia la consecución de un espacio ferroviario europeo único. Ojalá que así sea y que lo podamos seguir viviendo. Yo, sin más, como les digo, y aliándonos con las nuevas tecnologías, les comentaba, bueno, la federación que tiene adherida a la totalidad de los ayuntamientos de Andalucía, no tiene por más que buscar la vía, el canal a través del cual poder interactuar con nuestros adheridos, con los hombres y con las mujeres, tanto a nivel político, desde las comisiones de trabajo, como a nivel técnico, en todo está albergado en nuestra web. Ya sabemos que la web más potente es la de la Comisión Europea, es la que más información genera a escala mundial, y nosotros no queremos, por supuesto, quitarle ese ranking a la Comisión, pero como les digo, sí que estamos albergando todo ahí para ser transparentes y también para ser transferibles. Así es que en ese espacio es en donde van a poder encontrar toda esta información que yo hoy les he aportado, como les digo, como portavoz de este comité Green Deal. Y ya para acabar y para volver otra vez a reconducir el mensaje hacia lo local, decirles que estamos convencidos de que Europa es una oportunidad para lo local, que Europa es amplia y diversa, pero también son sus oportunidades. Así es que sigamos construyendo Europa desde lo local. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, como os decía. Bueno, gracias por la oportunidad de compartir con vosotros este día. Yo estoy aquí representando realmente a un gran grupo de trabajo que son nuestros compañeros y compañeras de la Delegación de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio Climático de la Diputación de Málaga. Y bueno, vamos a intentar poner un poco la realidad de lo que tenemos en la provincia de Málaga sobre estas experiencias verdes de movilidad sostenible. Como os decía, nosotros, basados en el programa marco que tenemos en la Diputación de Málaga, que mueve el tema de la economía verde y el cambio climático, que es Málaga Viva, liderado por nuestra compañera Mailo Recio, pues sí que hemos realizado una serie de acciones alrededor de esta economía verde y la movilidad. Es verdad que en torno al ferrocarril es una lástima, y luego veremos una serie de hitos que hemos intentado recuperar, pero que no ha sido posible, y que en la provincia de Málaga es una lástima, como decía, que no tengamos más oportunidades de movilidad en el tren. Es decir, esa línea férrea que tenemos costera, que se acaba en Fuengirola, y verdad que sería una realidad y una maravilla que pudiera continuar hasta el final de la provincia, o al menos recorrer Marbella y Estepona. Es verdad que tenemos una serie de líneas que luego hemos intentado recuperar y ya no existen, que nos llevaban al interior, y actualmente lo que tenemos pues, es un tren de cercanías que nos mueve por ese corredor de Guadalhorce y que tiene una continuidad hasta la zona de Ronda, que nos lleva hasta la zona de Cádiz. Bueno, como nosotros siempre miramos al interior de la provincia, como os decía, hemos intentado recuperar esas líneas férreas creando vías verdes. Las vías verdes sí que es una infraestructura para una movilidad no sostenible a diaria, pero sí que puede realizarse y utilizarse para ciertas movilidades. Pero en Málaga nos hemos encontrado con una realidad que ha sido la de Coín a Lorín el Grande a Lorín de la Torre, que era una línea que, según me consta o aparece en el archivo histórico, tenía bastante uso y utilidad, pero que actualmente pues, no hemos podido ni siquiera recuperar, pues estamos en ello porque es parte de patrimonio histórico, es parte de
patrimonio del Ministerio y no hemos conseguido aún que nos cedan a través de los ayuntamientos esos espacios y, por supuesto, ahora pues ni tenemos la opción de tener una vía verde ni tenemos la opción de tener un ferrocarril como existía. Entre otras cosas porque hay parte de ella invadida por una carretera que, como decía la compañera antes, al final el vehículo nos comió, el tránsito privado nos ha comido y hemos perdido esa movilidad que teníamos sostenible por medio de un ferrocarril. Teníamos también el tren de cremallera de Málaga a Zafarraya, que es verdad que era un tren que también históricamente tenía bastante uso, nos movía por toda la zona de las Sarquíes de Málaga y actualmente, bueno, sí que me consta que hay un proyecto de la Junta de Andalucía que ha colaborado o nos ha pedido colaboración a nosotros para crear esa vía verde, que sería un Málaga-Zafarraya en las partes recuperables que no están invadidas y hacer un poco de recuperación de esta movilidad sostenible que teníamos, que bueno, ¿por qué no? Sí que podía recuperarse y utilizarla pues muchos habitantes de los pueblos por los que se recorre. Tengo una vía verde de Olvera. Olvera es verdad que termina y es Cádiz, pero sí que teníamos una continuidad. De hecho, existe infraestructura en toda la zona de la provincia de Málaga, el pueblo de Alameda y demás, donde tenemos infraestructura férrea que no se terminó de construir, pero sí que sería recuperable en un momento dado para realizar esa vía verde o esa ampliación de vía verde. Pero bueno, estamos en la misma problemática anterior y bueno, simplemente que sepáis que existe y la tenemos ahí. Y la de Bobadilla, que sí que hay a partir de la ELA de Bobadilla, hay un movimiento serio sobre la recuperación de esta vía verde, pero que tenemos un problema, y es que se generó un pantano y desapareció la vía verde, es decir, se creó un pantano sobre ese trayecto y ese trazado de la vía verde. Entonces, bueno, estamos viendo a ver qué soluciones o opciones podemos tener sobre ella. Infraestructuras reales que hemos hecho para apoyar esta movilidad sostenible. Bueno, pues como todos conocéis, la Gran Senda de Málaga, donde hemos intentado aunar todo el territorio de la provincia de Málaga para hacer no solo un uso turístico de ocio y deportivo, sino que, bueno, hay zonas donde se puede utilizar incluso la movilidad, ya que hemos mejorado el tránsito entre diversos municipios. La Gran Senda de Ronda es exactamente lo mismo, lo que pasa que enmarcado solo en una comarca, ya que empezamos aquí, fue anterior a la Gran Senda de Málaga y nos sirvió de prueba piloto para realizar esta infraestructura de movilidad. El Caminito del Rey, como todos conocéis, bueno, esto sí que era una movilidad, realmente era un camino de servicio y se utilizaba como tránsito. Actualmente no es un tránsito, pero bueno, se ha hecho como una recuperación del camino. La Gran Senda del Guadalhorce, que será parte de ese corredor verde del Guadalhorce que presentó nuestro presidente el viernes y que sí que queremos y creemos que es una realidad que podemos utilizar o podremos utilizar como esa movilidad sostenible, sobre todo con el uso del ferrocarril, ya que ahí sí que existe una línea utilizable y reconstruida para poder mejorar el tránsito y dejar ese uso privado o privativo de los vehículos contaminantes. Es verdad que veremos un poco más adelante este ejemplo donde estamos haciendo ya acciones. Y bueno, la senda litoral, que es un poco más de movilidad entre municipios, sí que existe movilidad porque son costeros, pero es verdad que podemos realizar un poquito de movilidad un poco más sostenible y peatonal. Como os decía, tenemos una realidad en la etapa 25, que es la etapa Ronda Benoján-Jimena de Líbar. Esto es una de las partes que tiene ferrocarril, con lo cual uno de nuestros objetivos, y realmente lo estamos viendo que con familias se utiliza mucho, es dejar el vehículo privado en uno de estos tres municipios y realizan andando, sobre todo con familias, la movilidad entre los otros municipios, haciendo un retorno luego con el ferrocarril, aunque sean de los conductores para retornar al vehículo. Es verdad que no es una movilidad completa, pero sí que, bueno, pues ya se va como activando el uso del tren. Igualmente nos pasa con Jimena de Líbar, estación de corte y estación de Gocín, que es la segunda etapa de la Gran Senda de la Serranía de Ronda, donde los habitantes sí que lo utilizaban mucho. De hecho, los niños de estos municipios, que casi todos estaban dando clase o dan clase en Ronda, lo utilizan actualmente la línea férrea y algunas veces utilizan esta red de sendero peatonalmente para moverse entre los municipios y, como decía, para ir a Ronda a sus clases diarias, con lo cual
Esto es un gran ejemplo de movilidad a través del ferrocarril. Dentro de la Gran Senda del Guadalhorce, corredor verde, como os decía, el Chorro, estación de Álvarez, estación de Pizarra, estación de Cártama y Vialia es una de las cosas que veremos en un ejemplo final, donde sí que estamos utilizando incluso con bicicleta, subirse en Vialia, hacer el recorrido en tren hasta el Chorro o la estación de Cártama, que suelen hacerlo, y volver y retornar hasta la desembocadura a través de la bicicleta sobre todo. Con lo cual sí que estamos consiguiendo esa educación ambiental de no agolpar todos los vehículos a motor para hacer una actividad física, sino utilizar Guadalhorce y retornar a las viviendas y a los lugares de inicio a través del ferrocarril. Hemos hecho una acción que es bastante fuerte a través del Caminito del Rey, sobre todo, que es el tren de negocios. Este tren de negocios, bueno, podéis leer ahí las acciones que hemos realizado, pero básicamente se basa en utilizar el tren para conectar esas empresas que existen en la capital, que son mayoritarias, con esas pequeñas empresas y esos negocios que se ofrecen en el interior, sobre todo en el corredor verde, para que se activen y podamos tener todos esos usuarios que tenemos con ganas de conocer y realizar acciones fuera de lo que es la capital y meterse en el interior y aprovechar todas esas empresas que ofrecen servicios y que lógicamente no encontramos en la propia capital. Hemos hecho una colaboración con las cercanías de Renfe, sobre todo a través del proyecto del Caminito del Rey, donde sí que están los ayuntamientos implicados y Renfe, por supuesto, para ampliar ese horario de oferta entre el tramo de Málaga y el Chorro. Es verdad que el que conozca tanto los horarios como los precios que nos mueven en todas estas líneas que hemos presentado al principio, sabrán y conocerán que el coste no suele ser muy idóneo cuando se van 3, 4 o 5 familiares en un mismo vehículo, haces la compensación y realmente no compensa. Los horarios es verdad que son bastante incómodos, puesto que nos encontramos con cortes y con paradas que nos hacen que el recorrido sea demasiado extenso y tampoco nos merezca la utilización, y por lo tanto creemos que esta línea de trabajo es una de las principales para que el usuario vea compensado tanto el uso como el coste del ferrocarril para la movilidad en el interior de la provincia. Creemos que esto es una buena acción y bueno, ya hemos empezado utilizando, como os decía, esa infraestructura que tenemos, que es el Camino del Rey. Y bueno, y como ejemplo, quería enseñaros esto que creemos que es nuestro objetivo y nuestra realidad. Bueno, como habéis visto, creemos que esa es nuestra realidad y es nuestro objetivo. Esas familias llegando en tren, en este caso es desde Vialia hasta el Chorro, llegando en tren y utilizándolo para hacer una actividad deportiva, esas familias llegando con las bicicletas y bueno, esos usuarios donde creemos que el objetivo no es que subamos todos con los coches, sino que utilicemos el tren como esa vía de escape y de unión entre la capital y el interior. Muchas gracias y espero haber sido breve.